Abrimos nuevo bloque aquí en Dimensión Salud y está con nosotros el doctor Lenin de Janón Quevedo, que es doctor, médico, docente e investigador del Instituto de Bioética de la UCA, lo tenemos aquí en el piso, y también está en línea la doctora Natalia Torres Santomé, que es abogada, doctora en Derecho, fue expositora en la Cámara de Diputados a favor de la legalización del aborto, y también se encuentra en línea la señora Amalia Granata, que ella ya ha comentado y ha militado en contra de la legalización del aborto. Justamente este programa viene a generar también una impronta, un debate sobre este tema que al final, ayer que fue la votación en el Senado, no se correspondió, no se llegó a la votación que tanto esperaban aquellos que estaban a favor del aborto, sino que fueron 38 votos en contra y 31 a favor de la legalización. Doctor Lenin de Janón Quevedo, bienvenido al programa. ¿Qué le parece, ¿no? Un análisis, ¿no?, del tema aborto y de la sesión de ayer, ¿no?, en el Senado. Bueno, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Me parece que lo que sucedió ayer ya un poco se conocía que iba a pasar. Diríamos, muchos de los senadores habían ido poco a poco expresando cuál era su posición con respecto al proyecto de ley, que a mí me gustaría más hacer énfasis en cuanto a ese proyecto de ley, porque eso fue lo que en sí se votó, a ese proyecto que venía ya con una media sanción de la Cámara de Diputados, Sí. ¿no? Entonces, en algún momento yo había hecho una reflexión, un artículo mío se publicó también en Infobae, cómo a mi manera de ver ese proyecto ponían en bastante riesgo la salud de las mujeres, especialmente en el ámbito de la esfera pública, es decir, yo como médico de un hospital público, conociendo cómo esto se iba a poder desarrollar, planteaba ciertas cosas que me parecían que el proyecto ponía en riesgo, ¿no? Porque estaba basado en una idea de la necesidad del cambio del estado legal del aborto, de esta condición de legalidad, en función de cifras que habían sido objetadas por su robustez científica y que ciertas condiciones, ciertos artículos generaban una gran controversia, ¿no? Así que me parece que la votación de ayer tuvo que ver con este proyecto que venía de diputados, o sea, más allá del tema de que siempre el aborto es un debate que por lo general está incluso presente en los países en donde han resuelto este tema con alguna ley, ¿no? Claro, sí, totalmente. Natalia Torres Santomé está en línea, es abogada, doctora en Derecho, expositora en la Cámara de Diputados, como habíamos dicho, a favor de la legalización. ¿Qué te pareció la votación en el Senado de la Nación ayer a la noche? Hola Noelia, bueno, también agradecerles esta invitación a participar. Buenas noches para todos. Y bueno, me pareció que fue bastante representativa de lo que son en este momento las ideas, la mirada de un cambio de época, lo que significan los derechos humanos, hasta dónde hay en este momento una real idea de lo que dicen los tratados internacionales que Argentina se comprometió, que de hecho incluso incorporó a su constitución en el año 94. Cuando estuvimos exponiendo en la Cámara fuimos muchos profesionales, muchas personas que también exponían desde sus vivencias, pero muchos profesionales fuimos a exponer qué era lo que realmente Argentina se había comprometido. Y sin embargo, en el Senado ayer no se vio este conocimiento plasmado, el conocimiento desde el derecho, desde la medicina, desde la sociología, desde todo lo que representa para una persona tener que llevar adelante un proceso físico, psicológico. Esto tiene mucho fundamento atrás y mucho rigor científico. No pareció que fuera lo que se representó mayoritariamente en el Senado. Sí que se veía también lo que tenía que ver con la vivencia personal o con las creencias, pero no me pareció que fuera un debate que estuviera
a la altura de los fundamentos científicos y rigurosos que se fueron plasmando en este último tiempo. Claro. Doctor, ¿usted opina lo mismo al respecto? ¿Cree que el debate que se llevó adelante en el Senado fue con altura o fue con algún chiquitaje o también dejando de lado ciertos aspectos médicos que se podrían haber implementado? Bueno, el debate fue largo, ¿no? O sea, estamos Sí. debatiendo desde marzo y eso implica que tenemos ya unos cuantos meses. Y me parece que ha habido de todo, ha habido momentos en donde el debate se ha llevado a la altura, se ha hecho un debate maduro, en donde se han expuesto diferentes posicionamientos. Yo, si bien no estoy de acuerdo con que el aborto sea la forma de resolver los problemas, concretamente me refiero a la mortalidad materna, respeto mucho a quienes plantean desde el derecho y he escuchado diferentes argumentaciones. He compartido con algunos abogados que están a favor, de pronto mesas redondas bueno, conozco lo que plantean y cómo consideran que el aborto digamos, se inscribe dentro de esos derechos que están incluso contemplados en la Constitución. Pero bueno, yo lo que quiero sí, esto ya como médico, como una persona que hace bioética, plantear que el aborto en la Argentina, más allá del tema del derecho, fundamentalmente se planteó como una medida para reducir la mortalidad materna, ¿sí? Y desde ese punto de vista, eso sí está demostrado con suficientes trabajos científicos, con suficiente rigurosidad científica, que no hay una relación causal entre el estado legal del aborto y la mortalidad materna. Esto acá no hay ningún tipo de discusión. De hecho, no solamente lo puedo decir yo, que tengo una posición tomada al respecto, sino que la misma Organización Mundial de la Salud lo ha planteado ya hace un par de años, que la ilegalidad no tiene nada que ver con la seguridad del aborto, que son dos cosas completamente distintas, ¿sí? Entonces, me parece que si se quiere plantearlo como el derecho y discutir si es derecho o no es derecho, de pronto otras personas están mucho más capacitadas que yo como para poder discutir eso, pero sí como medida de salud para bajar la mortalidad materna, desde luego que esto está demostrado que no está asociada el estado legal del aborto con la reducción de la mortalidad materna. La reducción de la mortalidad materna tiene que ver otros aspectos, tiene que ver con la atención de la mujer en el embarazo, parto y puerperio, tiene que ver con la educación de la mujer, la forma como se puede planificar su vida reproductiva, la inversión en infraestructura, la lucha contra la violencia doméstica, la violencia contra la mujer, pero no está asociada al estado legal. Esto, diríamos, hay suficiente bibliografía que respalda esto, ¿no? Claro. Claro, sí. Natalia, tu opinión al respecto, porque lo cierto es que hay una ley de educación sexual que ha sido en estos días, al momento del debate, fue, digamos, analizada y muchas veces el argumento fue no se utilizan hoy la ley de reproducción de sexual, no se da en las escuelas. ¿Vos cómo lo ves? ¿Cómo lo analizás? En realidad tenemos dos leyes básicas. En el año 2003, el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, y después lo que es la Ley 26.150 del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Estas leyes tienen, en términos judiciales, una historia particular, porque no es cierto, como se ha escuchado a lo largo del debate, es interesante lo que dice el doctor, plantear el debate desde marzo. Yo cuando en mi intervención anterior me refería al debate en el Senado, en realidad el debate es mucho, desde mi mirada en términos de lo que es derecho, es muy anterior, incluso, ¿no? Si en el año 2003, cuando aparece el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, este programa fue judicializado, es decir, se hizo una acción directa de inconstitucionalidad para impedir que la educación sexual llegara efectivamente a los colegios. Es decir, el debate acerca de lo que tiene que ver con el proyecto de vida, el proyecto reproductivo o el proyecto no reproductivo, porque también es el derecho de las personas decidir cuántos hijos, cómo, en qué momento tenerlos o decidir no tenerlos. Es una discusión de larga data. Este programa fue, ya te digo, judicializado en un fallo que se llama Ligas de Amas de Casa contra el gobierno de la ciudad,
contra el gobierno y en aquel entonces, cuando se planteó el debate, finalmente se entendió que la ley era claramente constitucional. No es que no existen las leyes, y de hecho no hemos tenido mayor problemas respecto de situaciones presupuestarias. Hasta hace algunos años el tema de la entrega de medidas anticonceptivas era incluso no solo de acceso libre, sino que determinadas drogas, o bueno, el doctor lo sabrá mejor que yo, estaban incluso en lo que tenía que ver con un programa de precios cuidados. Había una idea de poder efectivizar estos programas. No es que no existen, existen. Argentina siempre ha sido una pionera en la ampliación de derechos y en el reconocimiento de derechos individuales. Sí, tal vez que lo que ha traído este debate a la luz es justamente que los debates que había que hacer respecto a la educación sexual o cómo llevar adelante estos programas, en su momento fueron negados para hacerse públicamente, socialmente, culturalmente. La ley, de todos modos, avanza y así pudieron darse muchos pasos en Argentina respecto de no solo lo que tiene que ver con derechos reproductivos, sino también con el ejercicio de una sexualidad plena, sana y cuidada, pero para todas las personas además, ¿no? Que esto tiene que ser, no puede tener que ver con la posibilidad económica de acceder, sino que el programa es un programa que tiene que ver a nivel nacional. Sí. Justamente, Natalia, tocaste un tema que me parece interesante que ambos, desde el lado del área médica y también del área jurídica, puedan debatir, que es el presupuesto. También mucho se debatió sobre este tema, si el aborto iba a generar un presupuesto que no podía afrontar el Estado, si esto es así, desde qué lado y qué posturas usted tiene, por ejemplo, el doctor Lenin de Janón Quevedo, al respecto. ¿El aborto iba a generar una erogación muy importante por parte del Estado? ¿Ustedes cómo lo pudieron analizar? Si era un gasto que era imposible en esta frase de aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Bueno, lamentablemente no tenemos una cantidad, un número que podemos decir, bueno, va a haber tantos abortos, entonces nosotros vamos a tener qué dinero vamos a poder dedicar a cuál va a ser el presupuesto, ¿no?, para esa cantidad de abortos. Desde ese punto de vista es medio complicado, pero todos, o sea, acá hablamos de estimaciones ya, no estamos hablando de ningún tipo de medición, sino una estimación que es una aproximación a lo que se puede gastar en este caso. Hay un grupo de profesionales de ciencias económicas que hace poquito hizo un estudio bastante extenso con respecto a lo que podría significar, y ellos hablan de un aumento en el presupuesto público. Hablo siempre del sector público porque es lo que conocemos, o sea, los pocos números que conocemos son del sector público, no tenemos mucho conocimiento del sector privado, y ahí habría un incremento de un 1.200% en el primer año del presupuesto. Lo que pasa es que cuando uno analiza este tema, es un tema muy complejo, ¿sí? Coincido con la doctora que no viene desde marzo, pongo el punto desde que comenzamos a debatirlo a fines, diríamos, legislativos, pero esto es un debate hace muchísimo tiempo y viene desde que comienza incluso a ponerse, a legislarse a favor del aborto a fines de los años 60, en países en donde pese a estar legislado, no está saldada todavía, diríamos, una opinión en común, y está dividida la sociedad también, un poco como ha pasado y como hemos observado acá en la sociedad argentina. Este presupuesto o esta estimación que ellos hacen incluyen algunas cosas interesantes que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, cuando se legaliza algo, en este caso el aborto, y esto se ha observado estudiando en los países que legalizaron el aborto, se observa un incremento que va sucediendo año tras año. Es decir, no va incrementándose del mismo modo, sino que se va incrementando paulatinamente más de un año al otro. Esto sucedió en España, está sucediendo en Uruguay también, y ha sucedido en todos los países. Recién comienza a entrar una meseta hablando entre 10 y 15 años, pero no en todos los países. Por ejemplo, en España no sucedió. En España sigue siendo un incremento, ¿sí? Esta meseta se presentó en algunos países escandinavos, por ejemplo, pero no en todos los países.
En los Estados Unidos también se presentó, pero en la medida que comenzaron a agregar ciertas restricciones al aborto. Pero además hay que considerar no solamente el número posible de abortos, sino que a su vez las complicaciones que tiene que suceder. Y un efecto interesante que pasa en los países cuando el aborto deja de ser ilegal, que es el efecto del... Nosotros tenemos acá una realidad que es el turismo sanitario, es decir, hay muchas personas de países limítrofes que vienen a atenderse acá. Entonces, eso también tendríamos que considerar, y es complejo ahí, ¿no? Claro. Diríamos, ¿qué punto tomamos para considerar, para estimar? Bueno, ¿qué cantidad de personas, qué cantidad de mujeres de los países limítrofes cruzan las fronteras argentinas para atenderse en las maternidades argentinas? Bueno, ese es un punto que se puede tomar, pero no podemos tener exactamente. O sea, el problema es complejo porque no está asociado solamente con la cantidad que se produce el primer año, sino cómo se va multiplicando año tras año en un trayecto de tiempo. Por ejemplo, en los países latinoamericanos que conocemos, que no tienen mucha experiencia al respecto, solamente tiene México, Distrito Federal, que lo legalizó el año 2007, y Uruguay, que fue el año 2012. Bueno, en todos ellos hasta el momento se observa un incremento año tras año. O sea, no se mantiene una cifra, no como Francia. Francia tiene alrededor de unos 10 años que tiene más o menos una cantidad constante de abortos, ¿sí? Eso no sucede en los otros países, a menos en este lado del mundo no sucede. Todo eso hay que considerar. Y hay que considerar muchos factores que tienen que ver también con los costos, no solo de las complicaciones, sino con los costos asociados a la morbilidad. Nosotros a veces pensamos que la peor de los casos es la mortalidad, es verdad, eso es, nadie quisiera que se muera una persona, y uno como médico lo trata siempre evitar que la muerte suceda, en la medida que la muerte no es el desenlace de una enfermedad terminal, que en esos casos todo lo contrario, hay que tratar de ayudar a la persona. Pero hay ciertos parámetros que son muy complicados de calcular, como por ejemplo la morbilidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son las enfermedades con que se podría quedar esa persona? ¿Sí? Y más o menos podemos calcular o tener una idea de las enfermedades físicas con que se puede quedar, pero no tenemos una idea de las situaciones psíquicas, sobre todo cuando hay descritos en la bibliografía situaciones que tienen que ver con síndromes que se producen después del aborto similares al síndrome postestrés. Se ha discutido mucho si hay el síndrome postaborto o no. Bueno, eso tampoco quiero entrar en detalles porque además no soy psiquiatra, unos dicen que sí, otros dicen que no, pero bueno, a veces los psiquiatras son como ese aspecto como los juristas y los abogados que dicen, bueno, una parte de la biblioteca dice una cosa y la otra parte dice otra, y es entendible que sí sea porque cuando son ciertas parámetros poco objetivos, a veces no es fácil poder establecer una línea, pero también hay que considerar que eso sucede. Entonces, ¿cuánto costaría el cuidado de esa persona para poder ayudar a que pueda hacer frente a esa morbilidad asociada a enfermedades que se pueden agregar como consecuencia del aborto, ¿no? Entonces, por eso el problema no es tan sencillo. Ojo, me parece que como venía, la velocidad con que venían los acontecimientos, creo que podríamos cometer errores bastante serios. Me parece que el que hoy podamos pararnos un poquito y poder conversar, poder dialogar, si bien siempre creo que el diálogo es fructífero en cualquiera de los casos, incluso cuando uno no concuerda. Todo lo contrario, eso nos hace más democráticos, ¿no? Claro. El no poder concordar en algo, pero poder dialogar y poder encontrar, porque yo siempre digo que los dos tenemos razón. Los dos tenemos parte de la razón. O sea, no hay uno que tiene la verdad absoluta frente a algo. Entonces tenemos que buscar los caminos. Es probable que las personas que estén a favor del aborto no quieran que se muera una mujer, y yo como médico tampoco quiero. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer para evitar que se muera? Claro. Probablemente habrá cosas que no tengamos, que no coincidamos, pero bueno, ¿cómo podemos coincidir desde esas, de las contrariedades, ¿no? Claro. Nati, para vos, ¿qué opinas al respecto sobre el presupuesto, no? Sí. Bueno, no, en realidad, cuando hablamos de derechos humanos, no hablamos de presupuesto. Un derecho humano nunca puede estar ligado, el reconocimiento de un derecho humano, a un tema presupuestario. Cuando se hacen los tratados internacionales, cuando nuestra propia Constitución establece en sus artículos los derechos fundamentales, nunca van ligados a un presupuesto. Eventualmente lo que hay que buscar
es la partida que efectivamente, valga la redundancia, haga efectivo ese derecho, pero el reconocimiento del derecho nunca puede estar puesto en términos de presupuesto. Mal podría uno decir que la gente no tiene derecho a un abogado frente a un proceso porque el Estado no puede pagar defensores oficiales, por ejemplo. En realidad, el derecho humano es el reconocimiento de un derecho que te corresponde por ser persona. En este caso, el derecho al proyecto de vida y a la salud sexual y reproductiva de las personas gestantes. Un derecho que, insisto, está reconocido por nuestro propio país en los tratados incorporados en el 94 y en la propia Constitución. Claro. Más allá de eso, desde el año 1921, nosotros tenemos las situaciones que tienen que ver con el aborto que se llama con causales o por sistema de indicaciones, que implica que en determinadas circunstancias específicas, en nuestro ordenamiento es la violación o es una causal de salud para la madre, el aborto es permitido. Esto nunca ha estado, no se ha ni considerado inconstitucional ni ha generado un problema de presupuesto. ¿Cuál es el problema básico y por qué hacemos este debate si lo tenemos desde el año 1921? Bueno, justamente porque se ha impedido muchas veces el acceso a ese derecho. En realidad, nosotros tenemos el derecho a acceder a la interrupción del embarazo desde nuestro Código Penal original. Por otra parte, pasar la discusión a un ámbito de presupuesto es correr el eje de discusión. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre con la situación de las personas extranjeras que vengan a tratarse? Bueno, esto tiene que ver, entiendo yo, con un modelo de país. Argentina ha sido siempre un país inclusivo desde su Constitución y no ha determinado el reconocimiento de derechos en virtud de que se tratara de un nacional o de un extranjero. De hecho, si uno viera los problemas de presupuesto, nunca vienen en virtud de la cantidad de extranjeros o de la gente extranjera. Esas son encuestas un poco complicadas de utilizarlas como para definir el acceso a los derechos. Claro. Yo creo que la discusión, hablar de presupuesto, es muy interesante en la medida que nos abre el camino a hablar de legalidad o ilegalidad, porque los abortos efectivamente se practican en la ilegalidad, generando, sí, también un movimiento de dinero muy importante, ¿no? No es que no estamos hablando, y también se genera dentro de lo que es el sistema de salud el tener que afrontar consecuencias muy costosas en términos económicos y mucho más costosa en términos de personas, cuando el sistema de salud aborda consecuencias de abortos clandestinos. Pero nadie le pregunta a una persona que llega al sistema de salud si, por ejemplo, tiene cáncer de pulmón por haber fumado. No le dice, bueno, a usted no lo voy a tratar. Dice, bueno, por supuesto, el sistema de salud tiene que estar para abordar los problemas de salud de las personas que viven en Argentina. Claro. Pasar la discusión de lo que es una obligación del Estado respecto del sistema de salud, y si quisiéramos ponerlo en términos de presupuesto propiamente dicho, y probablemente habría que hacer cuentas, saber hasta dónde la clandestinidad y la ilegalidad no terminan resultándole más onerosas al Estado y muy convenientes al sistema clandestino. Claro. Otro de los temas también que se tocaron en este debate, tanto en Cámara de Diputados como en Senadores, fue la objeción de conciencia. Ya hubo manifestación de varias clínicas privadas que se han manifestado en contra del aborto, de realizar un aborto, si viene una mujer embarazada a solicitarlo. ¿Qué opinan al respecto, doctor, con la objeción de conciencia, no? Bueno, un poquito retomo algo que había dicho la doctora, era en cuanto al sistema de salud. Yo como parte del sistema de salud tengo que decir que el sistema de salud necesita recursos para poder cuidar de la salud de los ciudadanos. O sea, los recursos son necesarios porque
la salud, las prácticas de salud son prácticas que requieren un recurso determinado. Y ese recurso hay que buscarlo de dónde sale, ¿sí? Claro. Y los recursos en salud por lo general siempre son limitados y costosos. No son ilimitados y no son, por lo general baratos no son. Sí. Ahora, en cuanto a la situación clandestina, yo coincido con la doctora que puede generar un gran negocio, es verdad, pero ahí también me parece que se corre un poquito el Estado en cuanto a no calcular lo clandestino. Yo pregunto, ¿el Estado no calcula cuánto pierde en contrabando? Calcula. Ujú. ¿El Estado no calcula cuánto pierde en el juego clandestino? Calcula. ¿El Estado no calcula cuánto es el negocio del narcotráfico? También calcula. Y son situaciones ilegales. No quiero comparar esto con el aborto, pero lo que estoy diciendo es que también ahí un poco tiene que estar presente para poder hacer esos cálculos, incluso desde la clandestinidad, que son estimaciones, que son aproximaciones, Ujú. pero sí es necesario que también calcule porque se requieren recursos. O sea, el derecho a la salud implica que se debe de permitir a la persona que tenga acceso a los cuidados de salud. Pero no se puede, una persona, nadie puede reclamar ser saludable, Claro. porque eso excede a lo que el derecho reconoce. Eso es una condición que no tiene nada que ver con lo que tiene que ver, con lo que sea el derecho. Sí, el acceso al cuidado, eso sí, y para cuidarse necesitan recursos. No se puede cuidar sin recursos. Claro. En cuanto a la objeción de conciencia, bueno, el proyecto plantea objeción de conciencia individual, Ujú. no institucional, pero era un poco ahí raro, ¿no? Porque realmente objeción de conciencia institucional, bueno, pero las instituciones los hacen los seres humanos, los Ujú. profesionales, los no profesionales. O sea, ¿qué pasa si todos se ponen de acuerdo con algo? No para, de pronto para ciudades como Buenos Aires o el conurbano, donde son grandes, pero en ciudades chicas del interior, donde son pocos profesionales y todos tienen una posición, bueno, que ¿cómo va a ser? O sea, hay un conflicto que tiene que ser resuelto y debe de ser resuelto en la medida que algún momento se apruebe una ley que permita el aborto, porque yo creo que tarde o temprano se va a aprobar esto, Claro. ¿no? Pero bueno, ahí hay que ver cómo se resuelve. Esta ley en particular era una ley que no permitía la objeción de conciencia institucional, entendiendo de que eso era una especie de obstáculo para la realización del aborto. Y en cuanto a los obstáculos que planteaba la ley, también este concepto de los 5 días era complejo. Claro. En el sistema público eso es prácticamente imposible de realizarlo. Además de la intromisión en la relación médico-paciente, porque decía qué es lo que no se puede decir, qué es lo que se debe decir y qué es lo que no se puede decir. Bueno, me parece que esa relación le corresponde a la persona tiene que definir quién puede meterse en esa relación, porque lo que cuenta al profesional de la salud forma parte de ese secreto médico y me parece que debe de ser resguardado. No debe ser, la ley incluso lo plantea que tiene que ser resguardado. Y otro punto, que la velocidad con que se desarrollaban las cosas o que Ujú. pedía que se desarrollaran las cosas, no solamente no hacía posible, sino que a su vez generaba riesgos, porque una persona cuando recibe una atención en salud tiene que saber qué es lo que se va a hacer, qué es lo que no se va a hacer, cuál es el resultado, cuál es la complicación esperada y qué pasaría si no se hace esa práctica. Ujú. Todas esas cosas forman parte de la conversación, que es un proceso que se va estableciendo. Todos hemos ido al médico y todos sabemos que lo mejor es que el médico atienda de esa manera. No quiere decir que no haya médicos que no atiendan así. Claro. Hay médicos que también entienden que es un trámite y que no le da mucha importancia a la relación médico-paciente. No creo que esa es la mejor forma de la atención. Hay que esperar los tiempos y no hay que apresurarlos, ¿no? Ujú. Y me parece que acá quienes estaban más en riesgo son las personas más vulnerables, aquellas que se acercan poco al sistema de salud y conocen poco su estado de salud. Claro. Doctora Natalia Torres Santomé, ¿qué le representa, no, la objeción de conciencia? Escuchando atentamente Sí. al doctor, yo comparto esta mirada que tiene él respecto de la importancia de la información. Y esto ha sido también visto en su momento por el Estado. Nosotros tenemos la Ley de Derechos del Paciente y sus modificatorias que exigen que para cualquier acto médico haya un... Bueno, ustedes no son especialistas en esto, no, Uh-huh. no se los tengo que contar yo, pero esta situación que la ley aún ahondaba, porque
reforzaba este pensamiento justamente en el debate acerca de la decisión que podía representar para la mujer interrumpir el embarazo. No hacía más que mantenerse en la misma línea de principio de autonomía, conocimiento, consentimiento informado respecto a cualquier acto médico. Digamos, esto que la ley establecía para aborto, nosotros lo tenemos previsto para cualquier intervención médica. Claro. En esto no veo simplemente que ponía el foco para que se profundizara esta idea, pero no veo como que esto fuera algo específico de la ley. Respecto de la objeción de conciencia, tal como decía el doctor, la objeción de conciencia institucional es un concepto en realidad un tanto equivocado, porque las instituciones no son las que tienen la conciencia. Eventualmente puede haber una ideología o una manera de ver o de abordar determinadas cosas, pero eso nunca puede alcanzar a negar un derecho de forma institucional. La objeción de conciencia yo entiendo que es individual y que, por supuesto, como en cualquier otra circunstancia, puede haber un abuso del derecho, pero la ley no va a estar, la ley no regula desde el caso pervertido o del caso de abuso, ¿no? En ese caso hay otras herramientas de la ley para operar. Claro. Sí que entiendo que también es parte del principio de efectividad que el Estado se ha comprometido a lo largo de todas las firmas de sus tratados y de sus compromisos internacionales a determinar que en los lugares donde hubiera una objeción de conciencia unánime se proporcionara la posibilidad de que un profesional externo viniera a realizar la práctica. Claro. Lo importante es que haya profesionales en el Estado para realizarla, pero por supuesto yo no veo que el proyecto obligara a nadie a hacer lo que no quisiera, ni a los médicos que presentaban una objeción de conciencia real, sincera, y por eso había un registro, ni a las personas que decidían someterse a esta práctica. El proyecto no era un proyecto que obligara en términos personales. Es un proyecto que reconoce un derecho, amplía un derecho, lo amplía en los términos respecto del artículo 86 del Código Penal, lo amplía, no afecta en términos de decisiones personales, al contrario, amplía las decisiones personales y permitía este espacio de convicción propia, muy respetable, pero que el derecho tenía que proporcionar una herramienta frente a eso. Claro, sí. Doctor, ¿le quería contestar? Yo coincido en algunas cosas que dice la doctora. Lo que pasa es que, insisto, trabajar en 5 días y poder garantizar el derecho de una persona. A ver, pongamos una cuestión muy concreta. Sí. Hay ciertas situaciones en las cuales está contraindicado el aborto. Directamente es contraindicado. No se lo puede hacer. Porque el aborto medicamentoso, que es lo que estamos hablando acá, es ir a producir una hemorragia. Eso es el aborto medicamentoso. Entonces, no se puede producir una hemorragia en determinadas situaciones, ¿sí? En determinadas enfermedades hematológicas, hepáticas, renales, insuficiencia suprarrenal, una serie de cosas. Ahora, ¿qué pasa? Yo necesito más tiempo para poder saber y tener seguro que esta persona, que esta mujer no tiene esa enfermedad. Entonces, cuando ponen un plazo de estas características, ¿quién corre el riesgo? La persona que se conoce poco, y acá estamos hablando de poblaciones vulnerables, que son las que menos acuden al sistema de salud, las poblaciones rurales, las poblaciones que viven por debajo de la línea de pobreza, que se conocen muy poco, ¿sí? Claro. Son personas que tienen 30% más de enfermedades crónicas. Estas personas, las personas de menos ingresos, estas son encuestas hechas por el mismo Ministerio de Salud, son individuos que acuden 3 veces menos al médico, 6 veces menos al dentista. No existe prácticamente el dentista, el odontólogo no existe para estas personas. Entonces, estos individuos que se conocen menos o que tienen una salud más deteriorada por las condiciones de vida que tienen, son las que cuando llegan al sistema de salud uno trata de aprovecharlos e incluirlos
para poder conocer lo que más se puede de cómo está su estado de salud, ¿sí? Ahora, si nosotros estamos corriendo y no se le permite al profesional de la salud que vea todas las condiciones que tiene este individuo como para poder enfrentar una situación que en este caso es una generación de una hemorragia, bueno, están corriendo en riesgo, Claro. ¿sí? Así que a mí me llamó mucho la atención incluso el tiempo, ¿no? Porque este tiempo, incluso por derecho comparado en las otras leyes, no había como tal. O sea, 5 días desde el momento de el pedido hasta que se cumpliera dentro del plazo de los 5 días, bueno, a mí me llamó mucho la atención. Esto y creo que ha llamado a algunas personas la atención, al menos a los profesionales de la salud, eso nos ha llamado la atención. Sí. Discúlpame, Noé, es bien interesante lo que dice el doctor, yo comparto totalmente. Hay situaciones donde puede ocurrir que la interrupción del embarazo sea contraindicada y justamente este es uno de los grandes argumentos de por qué es importante transitar el camino de la clandestinidad al camino de la legalidad. El plazo de 5 días, que eventualmente lo que había que discutir era en particular, porque esta discusión en el Senado hubiera podido darse en términos de ampliar plazos o poner excepciones, por supuesto que podía hacerse, el problema es que se negó directamente todo. Nosotros vamos a seguir durante un año más, por lo menos, con mujeres que, por ejemplo, acceder a una interrupción del embarazo directamente, un médico podría haberle explicado en un centro donde estuviera atendida y con sus derechos resguardados que estaba contraindicado. Sin embargo, elegimos directamente cerrar los ojos frente a esto, cuando por ahí sí hubiera sido interesante no discutir si el derecho está o no está, porque este es la creencia personal. La creencia personal es absolutamente respetable, pero lo que hacemos es condenar a mantener la clandestinidad cuando justamente los propios profesionales de la salud, en este caso tomo lo que dice el doctor, ya que es tan claro además, es el mejor ejemplo de lo importante que era transitar el camino de la clandestinidad a la legalidad. Por otra parte, el plazo fue puesto porque el artículo 86 del Código Penal no establece ningún plazo y hubo tantas negativas a efectivizar esos derechos. El caso para nosotros más paradigmático es el caso del EMR, que se tramita ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, donde en primera y en segunda instancia se le deniega a una joven de 19 años que había sido violada acceder a la interrupción del embarazo. El caso debe llegar a la Corte Provincial y con que revoca esta sentencia, la Corte Provincial autoriza la interrupción del embarazo y las prácticas que le iban pidiendo, las prácticas médicas que le iban pidiendo a esta joven, hacían que el embarazo fuera avanzando y se tornara efectivamente una situación de riesgo, cuando originalmente no lo era. Entonces, el plazo tenía un sentido. Sí, por supuesto, podemos debatir si es un plazo en términos jurídicos, como decimos nosotros, fatales. Listo, no puede ocurrir, no puede haber ninguna excepción, no puede haber un tiempo mayor. No, bueno, esta eventualmente hubiera sido la discusión, que es la discusión en particular. Claro. Pero estas discusiones se impidieron. Sí, y otra cosa que también, bueno, ahora con el fin, ¿no?, de la votación en el Senado, que ya tenemos que esperar un año, el año que viene, para seguir con este tema del aborto, la legalización, muchos ahora están planificando incorporar el tema del aborto a la modificación del Código Penal para la despenalización del aborto. Natalia, ¿vos qué te parece esta idea de incorporar la despenalización del aborto ahora en el Código Penal? En realidad no sería una incorporación, sería mantener lo que tenemos, eventualmente con algún cambio dentro de lo que es el articulado, pero nosotros lo que tenemos en realidad es la despenalización, es lo que se llama la interrupción por indicación o por causal. No por plazos. Lo que se pretendía con la ley era
además de la modificación del Código Penal, una ley que no perteneciera al sistema punitivo, porque estar dentro del derecho penal implica reconocer un derecho de una forma un poco rara, a través de la excepción, ¿no? Sí. En realidad, esto está, la constitucionalidad del artículo 86 del Código Penal no se ha discutido nunca. Por lo tanto, a lo sumo lo que encontraríamos serían modificaciones en el articulado. A mí lo que me llama la atención del debate y de personajes de la política que ocupan cargos donde efectivamente hay una intervención pública muy importante y de mucho peso, que pareciera volver al siglo XIX, ¿no? Donde Claro. lo que se discute es incluso el sistema de causales, el sistema donde se permite la IVE por una cuestión de riesgo para la salud o la vida de la madre, o por una cuestión de violación. Entonces, a mí, más allá del articulado propio del Código Penal que se pueda pensar como un proyecto, lo que me preocupa es ver el retroceso, donde parece que el siglo XX no se nos hubiera escapado, porque estamos tratando de volver más atrás de 1921. Doctor, ¿a usted qué le parece? Ahora dejamos de hablar de la legalización para hablar ahora de la despenalización. Bueno, el Código Penal en ese artículo es muy claro, que dice que no está penado en el caso de que se hiciera la violación de una mujer idiotamente, que bueno, que después la Corte interpretó que era una violación, nada más. Perdón. Y el otro caso es en el caso de que corriera riesgo la vida de la madre y no pudiese ser evitado por otro medio, ¿sí? A mí me parece que acá es necesario plantear qué es esto, o sea, cuál es el otro medio, qué es lo que, a qué nos estamos refiriendo cuando corre riesgo la vida de la madre, ¿sí? Porque el proyecto planteaba con la salud entendida como un derecho humano, y ahí quedan ciertas cosas que quedan un poco claras, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuál es la salud psíquica? Porque no está muy claro lo que es la salud psíquica, o sea, o la salud psicológica, mucho más abierto el criterio, y un criterio mucho más grande, que es el criterio de cuál es la salud social, ¿no? Eso. Entonces, ahí es muy difícil, porque cualquier persona puede interpretar cualquier cosa. Claro, la salud en términos amplios. En términos tan amplios que no es fácil de interpretar, ni para cualquier persona que trabaje en salud, incluso que tenga un posicionamiento a favor del aborto, o que incluso entienda la salud de forma tan amplia, porque cuando se entiende la salud de forma tan amplia, quienes trabajamos en el cuidado de la salud, y entiendo que es una parte de la salud nada más, porque la salud es una dimensión mucho más compleja que tiene otros aspectos, pero quienes trabajamos en el cuidado de la salud, también tenemos que tener ciertas pautas, porque si no se puede entender cualquier cosa. Claro. Entonces, cuando se va a trabajar sobre esto, hay que considerar de qué se está hablando. El Código Penal ahí era muy claro: cuando corría riesgo la vida de la madre, no podría ser evitado de otra manera, ¿sí? O sea, planteaba ciertas características que encauzaban a la persona que tenía que actuar en esa circunstancia. En buena hora, la medicina ha avanzado, y hoy en día prácticamente no hay una circunstancia en que deba de hacerse un aborto por riesgo de vida de la madre. Prácticamente no existe. Y no existe solo desde estos últimos años, sino que, por ejemplo, una famosa entrevista hecha en los años 70 a Alan Guttmacher, el que funda el Instituto Guttmacher, que era la parte de investigación inicialmente del famoso instituto de la organización de Planned Parenthood. A él le preguntan en los años 60, fines de 60, inicio de los 70, bueno, ¿cuál es una situación en la cual podría interrumpirse un embarazo por riesgo de vida? Y él ahí ya dice, no, eso ya no hay. Y podríamos decir que no hay, ¿sí? Y si vamos a ver ciertas excepciones, no son tan excepciones, porque ahí en todo caso es el principio del doble efecto y no es la intencionalidad. Por eso hay que plantear cuando estamos hablando de salud, ¿a qué nos estamos refiriendo en la salud? Claro. Porque si no tenemos una definición clara,
no va a ser sencillo la interpretación de la ley también. O sea, la ley, la doctora sabrá mejor porque aplica la ley, porque la entiende mucho más que yo, pero la ley tiene que también guiar a la acción, ¿no? Ni ser tan amplia que después la acción queda en la inacción, porque todo puede entrar, ni restrictiva como para que la persona sea totalmente coercitiva a la libertad humana. Así que me parece que tendrán que trabajar en ese aspecto. Esto lo digo desde la práctica, ¿no? Desde la práctica, así es. Sí, doctora ¿sabés, Natalia? Noé, que, Sí. esto que dice el doctor, concuerdo totalmente. En la medida que uno de Perdón, los resulta que objetivos- coincidimos con más cosas de las que no. de las que pensamos, tal cual, porque uno de los objetivos del proyecto justamente era evitar, porque ¿dónde queda en este momento la responsabilidad del médico? Si el artículo 86 no habla solamente de la vida, sino habla de la salud y la vida, y no dice un riesgo para la salud, un riesgo máximo, dice un riesgo para la salud o la vida, o la vida. Sí. Entonces, claro, qué lugar complejo el de los médicos. Qué lugar complejo el de los médicos, que es el que los que quedan en el lugar de decidir, con todo lo que tiene también la responsabilidad médica, donde los abogados hemos sido un poco pícaros. Y entonces, el proyecto justamente trataba de evitar esto. Claro. Es decir, bueno, esto no es un ámbito sujeto a subjetividad, discrecionalidad o arbitrariedad. Si yo tengo un médico que toma una mirada exclusivamente física de la salud, o tengo un médico que engancha la definición de la OMS y entonces me habla de la salud biopsicosocial, es un margen de discrecionalidad muy inmenso y una mochila en la espalda de los médicos que efectivamente no pareciera que les correspondiera, Claro. ¿verdad? Doctora Santomé, la verdad que se nos está acabando el programa y ya nos están haciendo señas aquí desde el estudio. Agradecemos muchísimo esta comunicación, también al doctor aquí presente, Lenín de Janón Quevedo, gracias por venir, gracias por estar, por sumarse a este debate que evidentemente ha dejado bastantes coincidencias. Y es importante avanzar sobre este debate porque no se termina con lo del Senado ayer, con la votación del Senado, sino que Llámeme junto a la doctora, porque la verdad es que es un gusto debatir con alguien así. Bueno, por supuesto, esa era la idea, por supuesto. Lo mismo decirle al doctor que está en la mesa y a todos ustedes, Noelia, que siempre trabajan tanto por el derecho humano a la salud y siempre están además en la vanguardia de las discusiones, tomando los temas que efectivamente interesan. Y también decir que para mí también fue un gusto compartir especialmente con el doctor, con el que pensamos que nos paramos en lugares diferentes, pero bueno, que hemos visto que tenemos muchos puntos en común. Así que un gusto, doctor, especialmente. Muchas gracias a ambos y ahora sí nos despedimos. Hasta el jueves próximo en Sónica Más, aquí por Dimensión Salud. Muchas gracias.